¿Sabías que Dios ya tenía un propósito especial para ti, incluso antes de que nacieras? Efesios 1:4 nos dice, porque Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo revela que cada detalle de tu vida forma parte de un diseño divino. Sin importar las circunstancias, tú fuiste predestinado para algo mucho más grande de lo que imaginas. Hoy exploraremos las 7 cosas para las que Dios te predestinó. Desde la eternidad, Él planeó tu existencia con amor y propósito. Este video te ayudará a descubrir esas áreas únicas en las que Dios te llamó a brillar, a caminar en fe y a vivir plenamente el destino que Él diseñó para ti. ¿Estás listo para conocer el increíble plan que el Creador del universo tiene para tu vida? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué estás aquí, en este momento, en este lugar, con esta vida? Puede que a veces sientas que el mundo avanza sin un propósito claro, pero la palabra de Dios nos asegura que nada en tu vida es al azar. Efesios 1:4 nos dice, porque Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo es una declaración poderosa que revela algo fundamental. Fuiste pensado, planeado y amado desde antes de que existieras. Tu vida no es el resultado de un accidente, sino de un propósito divino que comenzó incluso antes de que el tiempo mismo existiera. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos recuerda constantemente que el deseo de Dios siempre ha sido una relación cercana con su creación. Pero, ¿qué significa realmente ser parte de la familia de Dios? En términos humanos, ser parte de una familia implica amor, pertenencia y propósito. En el reino de Dios, estas verdades adquieren un significado aún más profundo. Piensa en Jeremías 1:5, donde el Señor le dice al profeta, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Estas palabras, aunque dirigidas específicamente a Jeremías, reflejan una verdad aplicable a cada uno de nosotros. Dios nos conoce íntimamente. Él no solo conoce nuestros pensamientos y deseos, sino que también nos apartó para un propósito especial. Sin embargo, esta idea puede parecer abstracta. Quizás te preguntas, si Dios me conoce y me apartó, ¿por qué mi vida no parece reflejar ese propósito? La respuesta radica en entender lo que significa ser parte de su familia. Ser hijo de Dios no es solo una etiqueta, es una identidad que transforma todo. En Gálatas 4:6-7 leemos, y porque ustedes son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Este pasaje no solo nos habla de una relación, sino de una herencia espiritual que nos otorga acceso al reino de los cielos. Es una invitación a vivir como alguien que ya ha sido aceptado, amado y redimido. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de cómo Dios estableció relaciones cercanas con aquellos que eligió. Considera a Abraham, llamado el padre de la fe. En Génesis 12, Dios lo llama a salir de su tierra y dejar atrás todo lo conocido para entrar en una tierra que Él le mostraría. Este llamado no era simplemente un mandato, era una invitación a una relación única con el Creador. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación y que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Aunque Abraham enfrentó desafíos, su fe en la promesa de Dios lo llevó a experimentar un nivel de intimidad con Él que transformó su vida y la historia de la humanidad. Ser parte de la familia de Dios también significa que nunca estás solo. En un mundo donde el aislamiento y la desconexión son comunes, la promesa de pertenencia divina es más relevante que nunca. Salmo 68:6 nos recuerda: Dios da un hogar a los desamparados y libera a los cautivos con cánticos de alegría.
Este versículo es un recordatorio de que, independientemente de cuán solitario o perdido puedas sentirte, hay un lugar reservado para ti en el corazón de Dios. Él es el Padre que te recibe con los brazos abiertos, como en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo decide regresar a casa después de haberse alejado, no encuentra reproches ni condena, sino una celebración de bienvenida. Esa es la esencia del amor de Dios por nosotros. Un amor que nunca se agota, sin importar cuán lejos hayamos ido. Pero esta relación no es pasiva. Ser parte de la familia de Dios implica una respuesta activa. Jesús mismo dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». La clave aquí es la reciprocidad. Dios te llama, pero también espera que escuches y respondas. Esto no significa que nunca tropezarás o que no tendrás dudas. Incluso los grandes héroes de la fe, como Moisés y Elías, tuvieron momentos de lucha y cuestionamiento. Lo que los distinguió fue su disposición a volver siempre a Dios, a confiar en su voz y seguir su dirección. En nuestros días, puede ser fácil olvidar este llamado. Las distracciones del mundo, nuestras inseguridades y el peso de nuestras circunstancias pueden hacernos perder de vista nuestra verdadera identidad. Pero Dios, en su fidelidad, nunca deja de recordarnos quiénes somos. A través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes, podemos volver a conectar con nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Pensemos en la historia de José, el hijo de Jacob. Desde joven, José tuvo sueños que indicaban que estaba destinado a algo grande. Sin embargo, su vida tomó un giro inesperado cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Durante años, José sufrió injusticias y encarcelamientos, pero nunca perdió su fe en el propósito de Dios. Finalmente, fue elevado a una posición de gran autoridad en Egipto, y sus sueños se hicieron realidad. Su historia nos enseña que, aunque el camino pueda ser difícil, aquellos que confían en Dios y permanecen fieles a su llamado, experimentarán el cumplimiento de su propósito en sus vidas. Cuando entiendes que eres parte de la familia de Dios, todo cambia. Tus luchas ya no son solo tuyas. Tus éxitos tienen un significado eterno y tu vida se convierte en un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. Esta identidad te da la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia, sabiendo que tienes un lugar en el reino de los cielos y que estás profundamente amado. El apóstol Pedro lo expresó bellamente en 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser parte de la familia de Dios no es solo un privilegio, es también una responsabilidad. Hemos sido llamados a ser embajadores de su amor y a proclamar su verdad al mundo. Esto no siempre es fácil, pero es la misión más gratificante que podríamos recibir. Imagina lo que podría suceder si cada persona entendiera y viviera plenamente su identidad como hijo de Dios. Las divisiones desaparecerían, las inseguridades se desvanecerían y el amor transformaría cada rincón del mundo. Este es el poder de la familia de Dios, una comunidad unida por el amor, fortalecida por la fe y guiada por el propósito eterno del Creador. Hoy, mientras reflexionas sobre lo que significa ser parte de esta familia, recuerda que tu lugar en ella fue predestinado. Antes de que el mundo comenzara, Dios ya te conocía, te amaba y te había elegido. Este es solo el comienzo del increíble viaje que Él ha planeado para ti. ¿Estás listo para caminar en esta verdad y vivir plenamente como el hijo o hija que Dios te llamó a ser? Desde el principio, Dios diseñó un propósito especial para cada uno de nosotros: reflejar el carácter de su Hijo, Jesús. Este llamado no es solo una aspiración,
sino una realidad espiritual que comienza a tomar forma en nuestras vidas desde el momento en que aceptamos su gracia. Romanos 8:29 lo afirma con claridad, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser hechos a la imagen de su Hijo. Este versículo nos invita a entender que no se trata únicamente de un cambio superficial, sino de una transformación completa que abarca cada aspecto de nuestro ser. A lo largo de la Escritura, el carácter de Cristo se presenta como la meta que Dios desea para su pueblo. Su humildad, compasión y obediencia son ejemplos que no solo admiramos, sino que también estamos llamados a imitar. Filipenses 2:5-7 nos recuerda: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Estas palabras revelan que el reflejo del carácter de Cristo comienza con un corazón dispuesto a rendirse, no por debilidad, sino por la fortaleza que se encuentra en depender plenamente de Dios. Este proceso de transformación es un viaje que requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, rendición. Pero no es algo que debamos enfrentar solos. En 2 Corintios 3:18 encontramos una promesa: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, moldeando nuestras vidas y corrigiendo aquello que no se alinea con el diseño divino. Así, el reflejo del carácter de Cristo no es algo que construimos por nuestras propias fuerzas, sino el resultado de permitir que Dios tome el control total de nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de cómo esta transformación se manifiesta en quienes caminan en obediencia a Dios. En los Evangelios, Pedro comienza como un hombre impulsivo y temeroso, pero al ser moldeado por la cercanía a Cristo y el poder del Espíritu Santo, se convierte en un líder valiente y lleno de sabiduría. Su vida muestra que el reflejo del carácter de Cristo no se trata de perfección inmediata, sino de una disposición constante a ser guiado y corregido por Dios. Parte de reflejar a Cristo implica adoptar su perspectiva sobre el mundo y las personas que nos rodean. Jesús veía más allá de las apariencias, tocando el corazón de quienes se encontraba. Cuando se acercó a la mujer samaritana junto al pozo, no solo vio su necesidad física, sino también su sed espiritual. Su interacción nos enseña que el reflejo del carácter de Cristo implica actuar con compasión, sin juzgar y siempre buscando restaurar. Este reflejo también se manifiesta en la forma en que enfrentamos las dificultades. Cristo no evitó las pruebas, al contrario, las enfrentó con fe y confianza en el Padre. En el huerto de Getsemaní, su oración fue una muestra de entrega absoluta. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En este momento, vemos que el reflejo del carácter de Cristo incluye la capacidad de someter nuestra voluntad a la de Dios, incluso cuando es difícil o doloroso. A medida que permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, nuestra forma de pensar y actuar cambia. Romanos 12:2 lo explica con precisión. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo destaca que el reflejo del carácter de Cristo comienza en nuestra mente. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de alinear nuestros pensamientos con los de Dios, permitiendo que su palabra guíe nuestras decisiones. Otro aspecto clave de este reflejo es la unidad. Jesús oró por sus discípulos diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. Este llamado a la unidad no se basa en uniformidad, sino en el amor mutuo
y el propósito común de glorificar a Dios. Reflejar a Cristo implica ser pacificadores y trabajar para construir relaciones que honren a Dios. El reflejo del carácter de Cristo también tiene un impacto en cómo respondemos a las necesidades de los demás. En Mateo 25:40 Jesús dice: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Esta declaración nos desafía a ver cada oportunidad de servir como un acto de adoración. Al cuidar a los demás, reflejamos el amor sacrificial de Cristo y mostramos al mundo la naturaleza de Dios. Finalmente, el reflejo del carácter de Cristo es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Jesús dijo en Mateo 5:16: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Este versículo nos recuerda que nuestra transformación no es solo para nuestro beneficio, sino para atraer a otros hacia Dios. Cuando nuestra vida refleja a Cristo, no necesitamos palabras para proclamar el Evangelio. Nuestras acciones hablan por sí mismas. Este llamado a reflejar a Cristo no es fácil. Requiere humildad, disciplina y un deseo sincero de honrar a Dios en todo. Pero las recompensas son eternas. No solo experimentamos una vida plena y en comunión con Dios, sino que también tenemos el privilegio de ser instrumentos en sus manos para impactar al mundo. En Filipenses 1:6 encontramos una promesa que nos da esperanza. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La transformación hacia el carácter de Cristo es un proceso continuo, un viaje que Dios comenzó en nosotros y que llevará a cabo hasta completarlo. Mientras caminamos en fe, permitamos que su luz brille a través de nosotros, reflejando su amor, su gracia y su verdad en todo lo que hacemos. Desde el principio, Dios te diseñó con un propósito único, preparado de antemano para que lo cumplas en su tiempo perfecto. En Efesios 2:10 se nos recuerda: «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Este versículo no solo es una declaración de tu identidad, sino también una confirmación de que hay tareas específicas que solo tú puedes realizar. Cada una de estas obras no es fruto de la casualidad, sino un reflejo del plan intencional de Dios para que su gloria sea revelada a través de tu vida. A lo largo de las Escrituras, encontramos cómo Dios preparó a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Desde los profetas hasta los discípulos, cada uno fue llamado con un propósito particular y equipado para llevarlo a cabo. Esto nos enseña que no se trata de nuestras habilidades naturales, sino de la disposición de nuestro corazón para responder al llamado divino. En 1 Corintios 12, 4-6, Pablo explica que hay diversidad de dones, servicios y actividades, pero que todo proviene del mismo Espíritu y es dado para el bien común. Este pasaje nos recuerda que Dios nos ha capacitado de manera única para desempeñar un papel esencial en su plan. Las buenas obras que Dios ha preparado no son simplemente actos de bondad al azar, sino acciones que contribuyen al cumplimiento de su propósito eterno. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Nehemías, al enterarse de la condición de las murallas de Jerusalén, sintió un profundo llamado a actuar. Aunque era un copero en la corte persa, Dios había preparado su corazón y su camino para liderar la reconstrucción. Nehemías no tenía experiencia como arquitecto o estratega militar, pero su disposición y fe lo llevaron a cumplir la obra que Dios había puesto en su corazón. Esto nos muestra que el cumplimiento de las buenas obras no depende de nuestra preparación humana, sino de nuestra confianza en que Dios nos guiará y proveerá los recursos necesarios. Jesús mismo es el ejemplo supremo de cómo cumplir las buenas obras para las cuales hemos sido predestinados. En Juan 17:4, Jesús ora al Padre diciendo:
Yo te he glorificado en la tierra. He llevado a cabo la obra que me encomendaste. Este momento revela que cada paso de su ministerio estuvo alineado con el propósito del Padre. Desde sanar a los enfermos hasta enseñar en parábolas, cada acción de Jesús tenía una intención divina. Siguiendo su ejemplo, nuestras buenas obras deben ser realizadas con un corazón dispuesto a glorificar a Dios en todo momento, sin buscar reconocimiento personal, sino el avance de su reino. Cuando consideramos nuestras propias vidas, es fácil caer en la duda y preguntarnos si realmente estamos capacitados para cumplir el propósito que Dios nos ha asignado. Sin embargo, la Biblia está llena de promesas que confirman que no estamos solos en esta tarea. En Filipenses 2:13 se nos dice: porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo es una garantía de que no solo nos llama, sino que también nos capacita y nos da el deseo de actuar conforme a su voluntad. Un aspecto crucial de cumplir con las buenas obras que Dios ha preparado es aprender a reconocer las oportunidades que Él pone frente a nosotros. En Mateo 25, 35, 40, Jesús habla de cómo, al alimentar al hambriento, vestir al desnudo o visitar al enfermo, en realidad estamos sirviendo a Dios mismo. Este pasaje nos desafía a abrir los ojos a las necesidades que nos rodean y a actuar con amor y compasión, sabiendo que cada pequeña acción tiene un impacto eterno. En nuestra jornada, también debemos recordar que las buenas obras no siempre serán fáciles de llevar a cabo. La oposición, las dudas y las dificultades son parte del camino. Pero Dios nos fortalece en medio de estas pruebas, como lo hizo con Moisés cuando lo llamó a liberar a Israel de Egipto. Moisés se sentía inadecuado y temeroso, pero Dios le dijo: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esa misma promesa es válida para nosotros hoy. Cuando enfrentamos desafíos, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos la fortaleza para perseverar. El apóstol Pablo también entendió esta realidad. En 2 Timoteo 4:7, cerca del final de su vida, declara: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Este testimonio es un recordatorio de que cumplir con las buenas obras que Dios ha preparado es un proceso continuo que requiere perseverancia y fidelidad. No se trata de un logro instantáneo, sino de una vida dedicada a caminar en obediencia y confianza. El cumplimiento de estas buenas obras también está intrínsecamente ligado a la comunidad. En Hechos 2, 44, 45, vemos cómo la iglesia primitiva compartía todo lo que tenía y cuidaba de las necesidades de los demás. Este modelo nos enseña que nuestras obras no están destinadas a ser realizadas en aislamiento, sino como parte de un cuerpo que trabaja en unidad para cumplir el propósito de Dios. La comunidad nos da la oportunidad de colaborar, aprender y apoyarnos mutuamente mientras buscamos vivir conforme al llamado divino. Además, debemos recordar que el impacto de nuestras buenas obras trasciende lo visible. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Este versículo nos asegura que, aunque no siempre veamos los frutos inmediatos de nuestro esfuerzo, cada acción que realizamos en obediencia a Dios tiene un propósito eterno. Nuestra tarea es permanecer fieles, confiando en que Dios usará nuestras acciones para su gloria. El proceso de cumplir con estas obras también es una forma en la que Dios trabaja en nosotros. En Santiago 1:22 se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Cada vez que actuamos según el propósito de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. Es en el acto de obedecer donde experimentamos su presencia y aprendemos más acerca de su carácter. La predestinación para cumplir buenas obras no es solo un llamado a la acción, sino también un privilegio. En 1 Pedro 4:10 se nos dice:
cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, como buenos administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Este versículo nos recuerda que nuestros dones y talentos son regalos de Dios que deben ser usados para bendecir a los demás y glorificar su nombre. Cuando los utilizamos con este propósito, no solo cumplimos con su plan, sino que también encontramos un profundo sentido de satisfacción y propósito en nuestras vidas. En última instancia, cumplir con las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros es una expresión de nuestra adoración. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esta es nuestra verdadera adoración. Cada vez que actuamos en obediencia a su llamado, estamos declarando que Él es digno de nuestra devoción y que su propósito es más grande que nuestros propios planes. Este llamado no es solo para algunos, es para todos los que forman parte de su familia. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un propósito único que encaja perfectamente en su plan eterno. Nuestra tarea es buscar su dirección, confiar en su provisión y actuar con fe, sabiendo que todo lo que hacemos para Él tiene un impacto que trasciende el tiempo y se extiende hacia la eternidad. Desde antes de que nacieras, Dios ya tenía un plan para que fueras un portador de luz en un mundo lleno de tinieblas. Esto no es solo un llamado a vivir de manera diferente, sino un mandato divino que resuena con fuerza en toda la Escritura. En Mateo 5:14, Jesús declara: «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse». Estas palabras no solo son un recordatorio de nuestra identidad, sino una invitación a actuar. Ser luz implica no solo brillar, sino también iluminar el camino para otros, mostrando el amor, la verdad y la esperanza que solo provienen de Dios. La Biblia continuamente usa la metáfora de la luz para describir la presencia de Dios en la vida de las personas. Desde el Génesis, cuando Dios dijo «sea la luz» y comenzó la creación, hasta Apocalipsis, donde se nos promete que no habrá necesidad de sol, porque el Señor mismo será nuestra luz. Esta imagen representa la victoria sobre la oscuridad. Cuando Jesús nos llama a ser la luz del mundo, no nos está pidiendo algo abstracto. Está diciendo que nuestras vidas deben reflejar su gloria en cada rincón de la sociedad. Este reflejo no es algo que producimos por nosotros mismos, sino el resultado de su obra en nosotros. En Efesios 5:8, Pablo escribe: «Porque en otro tiempo eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz». Este versículo no solo nos recuerda quiénes éramos antes de conocer a Cristo, sino que también nos desafía a vivir conforme a nuestra nueva identidad. La luz no es solo una cualidad, es una responsabilidad. Como hijos de luz, estamos llamados a llevar esperanza a lugares donde reina el desánimo, a ser voces de verdad donde hay confusión y a vivir de manera que nuestra existencia misma apunte hacia Dios. Para entender plenamente lo que significa ser luz, debemos mirar a Jesús, quien dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Isanese o 8:12. Estas palabras no solo revelan su naturaleza divina, sino también su deseo de que, al seguirlo, nosotros mismos seamos transformados. Ser luz no significa ser perfectos, sino permitir que su verdad brille a través de nuestras imperfecciones. En esto radica el poder del Evangelio, que Dios elige usar vasos de barro para mostrar su gloria. Ser portadores de luz también implica confrontar la oscuridad. En Juan 3:19-20, Jesús explica que muchos prefieren la oscuridad porque sus obras son malas, pero la luz expone lo que está oculto. Esto puede ser incómodo, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Sin embargo, es precisamente esta confrontación la que lleva a la transformación. Cuando nuestras acciones reflejan la luz de Cristo,
no solo revelamos su verdad, sino que también ofrecemos una invitación a otros para salir de las tinieblas y entrar en la plenitud de su gracia. Un aspecto crucial de ser luz es entender que no todos recibirán este llamado con entusiasmo. En Mateo 5, 11, 12, Jesús advierte que seremos perseguidos por causa de su nombre, pero también nos anima diciendo que grande será nuestra recompensa en los cielos. Ser luz no siempre será fácil, pero es en los momentos de oposición donde nuestra fe se fortalece y nuestra influencia se multiplica. Al igual que una lámpara brilla con más intensidad en la oscuridad, nuestra vida resplandece con mayor fuerza cuando enfrentamos desafíos. La manera en que vivimos también juega un papel esencial en cómo reflejamos esta luz. En Filipenses 2:15 se nos exhorta a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes brillan como luminares en el mundo. Este llamado nos recuerda que nuestra conducta no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestro testimonio ante el mundo. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos y cada acción que realizamos tienen el potencial de mostrar a otros el carácter de Cristo. En muchas ocasiones, ser luz significa simplemente estar presentes. A veces, nuestra presencia puede ser la única muestra de esperanza que alguien necesita. En Isaías 58:10 se nos dice: Si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, tu luz despuntará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Este versículo nos enseña que la luz se manifiesta a través del servicio. Cuando extendemos nuestras manos para ayudar a quienes están en necesidad, estamos reflejando el corazón de Dios y llevando su luz a lugares que de otro modo permanecerían en la sombra. Este llamado también nos lleva a evaluar nuestras prioridades. Jesús nos advierte en Mateo 6:22-23 que el ojo es la lámpara del cuerpo, y si nuestros ojos están enfocados en lo correcto, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Esto significa que debemos cuidar lo que permitimos que entre en nuestra mente y corazón. Al mantener nuestra mirada fija en Dios y su palabra, aseguramos que nuestra luz no se apague, sino que continúe brillando con intensidad. El impacto de ser portadores de luz no se limita a nuestras propias vidas. En Hechos 13:47, Pablo cita la promesa de Dios: «Te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra». Este versículo nos recuerda que nuestro llamado no es solo personal, sino global. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios para llevar su mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Esto puede parecer abrumador, pero no estamos solos. En Mateo 28:20, Jesús promete: «Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Con esta seguridad, podemos avanzar con confianza, sabiendo que su luz nunca se extinguirá. En este contexto, ser luz también significa ser agentes de reconciliación. En 2 Corintios 5:18-19, se nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, llamándonos a ser embajadores de su paz. Esto implica no solo hablar de su amor, sino vivirlo activamente en nuestras relaciones. Al perdonar, alentar y restaurar, estamos reflejando la luz de Cristo y mostrando al mundo que hay un camino diferente. La luz que llevamos no solo transforma a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. En 1 Juan 1:7 se nos asegura que, si caminamos en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Este versículo nos recuerda que la luz no solo expone nuestras fallas, sino que también trae sanidad y restauración. Al permanecer en la luz, somos continuamente renovados y capacitados para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Finalmente, ser luz significa vivir con una esperanza que trasciende las circunstancias. En Isaías 60:1 se nos anima:
levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor brilla sobre ti. Este llamado nos recuerda que no importa cuán oscuras puedan parecer las circunstancias, la luz de Dios siempre prevalecerá. Al vivir con esta certeza, no solo encontramos fortaleza para nosotros mismos, sino que también inspiramos a otros a confiar en la fidelidad de Dios. Dios nos ha predestinado para ser portadores de su luz, no por nuestras propias fuerzas, sino por su obra en nosotros. Cada momento de nuestras vidas es una oportunidad para reflejar su amor y verdad, para iluminar el camino de otros y para mostrar que su luz siempre vence a las tinieblas. A medida que caminamos en esta verdad, descubrimos que no solo estamos llevando luz al mundo, sino que también estamos siendo transformados por ella. Esta es nuestra misión y nuestro privilegio. Ser la luz que señala a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Desde el momento en que Dios diseñó su plan para la humanidad, sabía que el sufrimiento y los desafíos serían parte del proceso. Sin embargo, estos no son señales de abandono, sino herramientas que Él utiliza para perfeccionar a aquellos que ama. Romanos 8:28 declara con seguridad: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo es una invitación a confiar en que cada prueba, cada obstáculo y cada momento de dificultad tienen un propósito más grande en el diseño divino. El sufrimiento nunca fue ajeno a los planes de Dios. Desde el Génesis vemos cómo las pruebas y los desafíos han formado parte de la experiencia humana. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre ha estado presente, obrando en los corazones de su pueblo. En la historia de José, el dolor de ser traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, fue transformado por Dios en una oportunidad para salvar a miles de personas durante una gran hambruna. Génesis 50:20 refleja esta realidad cuando José dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este principio sigue vigente hoy. Lo que el enemigo planea para destruirnos, Dios lo utiliza para moldearnos y cumplir su propósito. Los desafíos no son un signo de que Dios se ha alejado, sino una prueba de su cercanía. Hebreos 12:6 nos enseña: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esta disciplina no es castigo, sino una muestra de amor paternal. A través de ella, Dios elimina aquello que no es beneficioso en nuestras vidas y nos moldea a la imagen de su Hijo. Este proceso, aunque doloroso, produce frutos de justicia y paz en aquellos que se rinden a su voluntad. La paciencia es uno de los frutos que surge del sufrimiento. Santiago 1:2-4 nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje no minimiza el dolor, pero lo pone en perspectiva. Cada dificultad es una oportunidad para crecer, para aprender a depender completamente de Dios y para desarrollar un carácter que refleje su gloria. Jesús mismo enfrentó pruebas inimaginables. Desde el rechazo de su pueblo hasta el peso de llevar los pecados del mundo en la cruz, su sufrimiento fue parte integral del plan de redención. Isaías 53:3 lo describe como despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para sufrir. Sin embargo, su obediencia en medio del dolor nos dejó un ejemplo perfecto de cómo enfrentar las dificultades con fe y confianza en el propósito de Dios. En Hebreos 5:8 leemos: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Este aprendizaje no solo fue para él, sino también para nosotros, mostrándonos que incluso en el sufrimiento podemos encontrar sentido y dirección. El proceso de enfrentar pruebas
también nos conecta más profundamente con la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo rogó al Señor que quitara de él un aguijón que lo atormentaba, pero la respuesta que recibió fue: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos recuerda que no somos llamados a soportar las pruebas en nuestras propias fuerzas, sino a apoyarnos en la gracia divina que nos capacita y fortalece en nuestras debilidades. Además, los desafíos nos permiten experimentar de manera tangible la fidelidad de Dios. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura: «El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad». Incluso en los momentos más difíciles, podemos confiar en que Dios no cambia. Su amor y su presencia son constantes, y Él está siempre trabajando para nuestro bien. A medida que enfrentamos el sufrimiento, es importante recordar que no estamos solos. En 1 Pedro 5:10 se nos promete: «Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables». Este versículo nos da esperanza, asegurándonos que el dolor es temporal y que Dios está obrando para llevarnos a un lugar de restauración y fortaleza. El propósito del sufrimiento también incluye equiparnos para ayudar a otros. En 2 Corintios 1:4, Pablo explica que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Las pruebas que enfrentamos nos preparan para ser instrumentos de consuelo y esperanza para quienes atraviesan situaciones similares. Así, nuestro dolor no solo tiene un propósito personal, sino también un impacto en la vida de los demás. La perspectiva eterna es fundamental para comprender el propósito del sufrimiento. En Romanos 8:18, Pablo declara: «Considero que los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación con la gloria que habrá de revelarse en nosotros». Este pasaje nos invita a mirar más allá de las dificultades presentes y a enfocarnos en la promesa de la gloria eterna. Cada prueba que enfrentamos es un recordatorio de que este mundo no es nuestro hogar final y de que nuestras luchas tienen un propósito más allá de lo que podemos ver. El sufrimiento también nos enseña a depender más profundamente de Dios. En el Salmo 34:18 se nos dice: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los que están abatidos de espíritu». Cuando enfrentamos pruebas, a menudo nos encontramos en un lugar de vulnerabilidad que nos lleva a clamar a Dios de maneras que quizás no lo haríamos en tiempos de comodidad. Este clamor no solo nos acerca a Él, sino que también nos permite experimentar su consuelo y su paz de una manera única. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para glorificar a Dios. En Juan 9, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de un hombre ciego de nacimiento, y su respuesta fue: «Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida». Este pasaje nos muestra que incluso las circunstancias más difíciles pueden ser usadas por Dios para mostrar su poder y su amor al mundo. El sufrimiento no tiene la última palabra. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión de la esperanza eterna. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta promesa nos asegura que las pruebas de esta vida son temporales y que un día experimentaremos la plenitud de la paz y la alegría en la presencia de Dios. En cada desafío, Dios está obrando, perfeccionándonos y llevándonos a un lugar donde reflejemos su gloria. Su propósito no es destruirnos, sino moldearnos, transformándonos en instrumentos que revelen su amor y su gracia al mundo. Cada paso del camino está lleno de significado, y aunque no siempre entendamos el porqué,
podemos confiar en que su plan es bueno y perfecto. Al mantener nuestra mirada en Él, encontramos la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que cada prueba nos acerca más a su propósito eterno. Desde el principio, el plan de Dios ha sido llevarnos a una eternidad con Él, un destino glorioso que trasciende nuestra comprensión terrenal. Cada paso de nuestras vidas, cada experiencia y cada momento nos dirige hacia ese encuentro final donde seremos plenamente restaurados y viviremos en su presencia para siempre. En Apocalipsis 21, 3, 4, se nos da una visión de este destino. He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa no solo nos llena de esperanza, sino que también nos recuerda que nuestra vida presente es un preludio de algo mucho más grande. La eternidad no es solo un concepto distante, es una realidad que da propósito a cada aspecto de nuestra existencia. En 2 Corintios 5:1, Pablo escribe: sabemos que si esta tienda terrenal en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, no hecha por manos humanas. Esta afirmación nos invita a mirar más allá de lo temporal y a enfocar nuestras vidas en aquello que tiene valor eterno. Nuestro tiempo en la tierra es limitado, pero está lleno de oportunidades para prepararnos para el reino que nos espera. A lo largo de las Escrituras, Dios nos revela vislumbres de esta eternidad, no solo como una promesa futura, sino como una esperanza activa que transforma nuestra forma de vivir. En Juan 14, 2-3, Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Estas palabras no solo reafirman nuestro destino, sino también el cuidado personal de Cristo al asegurarse de que haya un lugar especial para cada uno de sus hijos. La eternidad con Dios no es un estado pasivo, sino una experiencia de completa restauración y comunión con Él. En 1 Corintios 15, 152-53, Pablo describe la transformación que experimentaremos. En un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Este cambio no solo implica un nuevo cuerpo, sino una existencia totalmente libre del pecado, el sufrimiento y la separación de Dios. Mientras reflexionamos sobre esta verdad, es importante recordar que la vida eterna comienza aquí y ahora. En Juan 17:3, Jesús define la vida eterna como conocer a Dios y a su Hijo. Esto significa que nuestra relación con Él no es simplemente un medio para alcanzar la eternidad, sino el mismo corazón de lo que significa vivir eternamente. Cada momento de comunión con Dios, cada oración, cada acto de adoración, es un anticipo de lo que disfrutaremos plenamente en su presencia. En Isaías 65:17, Dios promete: yo voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva, y de lo pasado no habrá recuerdo, ni vendrá al pensamiento. Este pasaje no solo nos llena de expectativa por lo que está por venir, sino que también nos recuerda que la eternidad con Dios será un tiempo de completa renovación, donde todo lo que una vez causó dolor será olvidado. Esta promesa nos anima a vivir con valentía, sabiendo que las pruebas presentes no tienen el poder de definir nuestro destino eterno. La Biblia también nos exhorta a vivir en la espera activa de este día. En 1 Pedro 1:13 se nos insta: pongan toda su esperanza en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Esta esperanza no es una mera expectativa pasiva,
sino una fuerza que nos impulsa a vivir con propósito y fidelidad, sabiendo que cada decisión, cada acto de amor y obediencia tiene un eco eterno. La eternidad con Dios también nos da una perspectiva diferente sobre el sufrimiento y las dificultades de esta vida. En Romanos 8:18, Pablo declara: «Considero que los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación con la gloria que habrá de revelarse en nosotros». Este pasaje no minimiza nuestras luchas, pero las coloca en el contexto de una gloria futura que sobrepasa cualquier dolor presente. Esta perspectiva nos permite enfrentar las pruebas con fe, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para ser moldeados a la imagen de Cristo y para prepararnos para la eternidad. En Apocalipsis 22:5 se nos da una visión final del reino eterno. Ya no habrá noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta imagen de la eternidad no solo destaca la ausencia de oscuridad, sino también la plenitud de la comunión con Dios. En su presencia experimentaremos una paz y una alegría que ninguna circunstancia terrenal puede ofrecer. La promesa de la eternidad con Dios también nos llama a vivir con un sentido de urgencia espiritual. En 2 Pedro 3:11 y 12 se nos recuerda: «Puesto que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, llevando una vida santa y dedicada a Dios, esperando ansiosamente el día de Dios y apresurando su venida?» Este llamado nos desafía a no conformarnos con una vida superficial, sino a buscar activamente a Dios y a alinear nuestras prioridades con su propósito eterno. Además, la eternidad con Dios nos invita a valorar las relaciones humanas desde una perspectiva celestial. En 1 Tesalonicenses 4:17-18 se nos promete que nos reuniremos con los creyentes que han partido antes que nosotros y que estaremos juntos con el Señor para siempre. Este pasaje nos da consuelo y nos anima a invertir en relaciones que reflejen el amor de Dios y que tengan un impacto eterno. La promesa de la eternidad no solo transforma nuestra forma de vivir, sino también nuestra forma de adorar. En Apocalipsis 5:13 se describe una escena celestial donde toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra proclama: «Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos». Este pasaje nos da una visión de cómo será la adoración en la eternidad, una experiencia de unidad y reverencia que trasciende todas las barreras. Dios nos ha predestinado para disfrutar de la eternidad con Él, no como un simple destino, sino como el cumplimiento de su amor eterno. Cada día que vivimos es una oportunidad para prepararnos para ese encuentro final, para experimentar un anticipo de su presencia y para compartir con otros la esperanza que tenemos en Cristo. Al mantener nuestra mirada en lo eterno, descubrimos que nuestra vida tiene un propósito mucho más grande de lo que podemos imaginar. Este es el regalo más grande de Dios, una eternidad en su presencia, llena de amor, paz y gozo que nunca terminarán. La predestinación divina no es un concepto que se quede en lo abstracto o en la teoría. Es la demostración tangible del amor eterno de Dios, un plan cuidadosamente elaborado antes de que existiera el tiempo. Pero más allá de las palabras y las promesas, lo que verdaderamente transforma es la revelación personal de ese llamado eterno en nuestra vida cotidiana. Es aquí donde entendemos que no somos un simple producto del azar, sino el resultado de una intención divina que nos invita a caminar en fe, esperanza y propósito. Lo maravilloso del plan de Dios es que abarca todo aspecto de nuestra existencia, desde los momentos más insignificantes hasta las decisiones más trascendentales. Nada está fuera de su alcance ni queda al margen de su propósito. Esto significa que, independientemente de dónde te encuentres ahora, su plan está obrando en tu vida. En Jeremías 29:11, Dios dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes,
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este pasaje, más que un simple consuelo, es una afirmación de que el propósito de Dios no es estático, sino dinámico, vivo y en constante movimiento. El corazón del plan divino no se centra solo en nuestras acciones o en el cumplimiento de tareas específicas. Más bien, su propósito está profundamente enraizado en la transformación de nuestro ser, en convertirnos en reflejos vivos de su gloria. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, ni está exento de dificultades. De hecho, es a menudo a través de las pruebas y los desafíos donde descubrimos las dimensiones más profundas de su plan. En estos momentos, Dios nos moldea, no como un alfarero que trabaja con una pieza terminada, sino como un creador que, con cada giro de la rueda, transforma el barro en algo hermoso y único. Lo que hace que este llamado sea tan especial es que no es uniforme. Dios, en su infinita creatividad, ha diseñado un plan único para cada uno de nosotros. No hay dos caminos iguales, porque cada vida es una obra maestra individual, tejida con un propósito que solo puede ser cumplido por aquel a quien Dios lo ha confiado. En Efesios 3:20 se nos dice: a aquel que es capaz de hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, según su poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Este versículo nos invita a soñar más allá de nuestras limitaciones, confiando en que el poder de Dios supera nuestras expectativas y nos lleva a cumplir cosas que jamás pensamos posibles. Sin embargo, este plan no se trata solo de nosotros. Es parte de algo mucho mayor, una narrativa divina que une generaciones, culturas y tiempos en un propósito eterno. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que, aunque diferentes entre sí, compartían una cosa en común: su disposición a ser usados por Dios para cumplir su propósito. Esto nos recuerda que nuestra vida no es una historia aislada, sino una página en el gran libro de la redención que Dios está escribiendo. Cuando miramos nuestro lugar en este plan más grande, podemos sentirnos pequeños e insignificantes. Pero Jesús, en su amor, nos asegura que cada uno de nosotros es invaluable. En Lucas 12:37, Él dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Aún los cabellos de su cabeza están contados. Esta afirmación nos recuerda que no somos una nota al pie en la historia de Dios, sino protagonistas en la obra que Él está llevando a cabo. El desafío para nosotros es caminar con esa conciencia. No es suficiente saber que somos parte del plan de Dios. Debemos vivir como aquellos que confían plenamente en Él. Esto significa rendirnos a su voluntad, incluso cuando no entendemos los detalles. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, somételo a Él, y Él allanará tus sendas. Este llamado a la confianza es una invitación a soltar el control, sabiendo que el que sostiene el universo también sostiene nuestras vidas. Una de las mayores verdades sobre el plan de Dios es que nunca depende de nuestra perfección. Si miramos a las personas que Dios usó a lo largo de la historia, vemos a un grupo diverso de individuos, muchos de ellos con fallas significativas. Desde Moisés, que dudó de su capacidad para liderar, hasta Pedro, que negó a Jesús, la Biblia está llena de ejemplos de personas imperfectas, usadas para cumplir propósitos perfectos. Esto nos da esperanza, recordándonos que no se trata de lo que somos, sino de quién es Dios. Al vivir en este plan, también debemos recordar que estamos llamados a ser luz para los demás. Nuestra vida no solo es transformada para nuestro beneficio, sino para impactar a quienes nos rodean. En Mateo 5:16, Jesús nos exhorta: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver sus buenas obras y alaben al Padre que está en los cielos. Este llamado nos desafía a vivir de manera que nuestra vida
apunte siempre hacia Dios, reflejando su amor, gracia y verdad en todo lo que hacemos. La belleza del plan de Dios es que no tiene fin. Aunque nuestras vidas en la tierra son temporales, el propósito que Él ha diseñado para nosotros tiene implicaciones eternas. Cada decisión, cada acto de fe y cada momento vivido en obediencia tiene un impacto que trasciende el tiempo. En Colosenses 3, 2, 4 se nos exhorta: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Este pasaje nos recuerda que nuestra verdadera vida está en Cristo y que cada paso que damos aquí es un reflejo de esa realidad eterna. Vivir con esta perspectiva nos libera de la carga de la incertidumbre y nos llena de gozo, incluso en medio de las pruebas. Cuando entendemos que cada momento está alineado con un plan eterno, descubrimos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como algo que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Este regalo es un recordatorio constante de que, aunque no siempre veamos el camino completo, podemos confiar en que Dios lo conoce y nos guía en cada paso. La predestinación divina no es solo un concepto teológico, es una verdad viva que da forma a nuestra identidad, propósito y esperanza. Nos recuerda que no somos un accidente, sino una creación intencionada, amada profundamente por el Creador del universo. Cada día que vivimos es una oportunidad para alinearnos con ese plan, para caminar en fe y para dejar que su luz brille a través de nosotros. Mientras avanzamos en nuestro caminar espiritual, esta verdad se convierte en un ancla que nos sostiene en tiempos de incertidumbre y un faro que nos guía hacia la eternidad. Al final descubrimos que todo en nuestra vida, los triunfos, las luchas, los momentos de alegría y los de dolor, encajan perfectamente en el diseño soberano de Dios. Y al vivir con esta certeza, encontramos no solo propósito, sino también plenitud en su presencia. Esto es lo que significa ser predestinado. Vivir con la seguridad de que, desde el principio hasta el final, estamos en las manos de un Dios que nunca falla.